¿Te has preguntado qué tienen en común una gimnasta saltando un trampolín, un péndulo de un reloj y unos niños columpiándose en el parque? Todos estos fenómenos son oscilaciones, y detrás de ellos se encuentra un modelo matemático conocido como movimiento armónico simple, y en este video te lo explicaré desde cero. Primero que todo, ¿por qué el nombre de movimiento armónico simple? Veamos. Movimiento es el cambio de posición de un objeto a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tenemos el cubo amarillo que se mueve de la posición A a la posición B y luego de B a A. Esto es un movimiento. Armónico porque se relaciona con funciones senos y cosenos, las cuales son las funciones más sencillas para explicar ondas y oscilaciones. Y es simple porque se describe por una sola función, ya sea seno o coseno. Por lo tanto, se puede decir que es un movimiento que se describe por una sola función, seno o coseno. Pero probablemente te preguntes, ¿qué es un seno y un coseno? El seno, coseno y la tangente son funciones trigonométricas, las cuales fueron desarrolladas por los egipcios y babilonios hace más de 3000 años. La tangente en este video no es relevante, así que centrémonos en el seno y el coseno. Al ser funciones trigonométricas se relacionan con triángulos, más específicamente de los triángulos rectángulos, los cuales son los triángulos que tienen un ángulo recto y otros dos ángulos agudos. Se recuerda que estos triángulos tienen una hipotenusa y dos catetos. Dependiendo del ángulo que se elija, hay un cateto opuesto y un cateto adyacente. Por convención, se elige este ángulo, por lo que este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. El seno se define como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, y el coseno como la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y ahora vamos a darle valores a cada elemento del triángulo. El triángulo más fácil de analizar es aquel en el que sus dos lados valen lo mismo. Por ejemplo, si estos dos lados valieran 1 centímetro, entonces la hipotenusa va a ser la raíz de la suma de los cuadrados, por lo que valdría raíz de 2, y cada ángulo agudo será de 45 grados, ocasionando que tanto el seno como el coseno del ángulo valgan lo mismo. Si se modifican los valores de los catetos, observamos cómo la hipotenusa, los grados y por ende el seno y el coseno cambian. Ya sé. A todo esto te estarás preguntando, ¿qué tienen que ver triángulos con oscilaciones y por consiguiente, qué tienen que ver con la acústica? Para entender esta relación, es necesario introducir el círculo unitario, el cual es un círculo que se extiende a lo largo del plano XY, cuyo radio tiene valor de 1. Tomemos un punto del círculo unitario que se encuentra en el eje X. Dicho punto puede variar su posición sobre el círculo dentro del rango de 0 a 360 grados, siempre tomando en cuenta que inicia desde el eje X positivo. Para saber cuánto valen las componentes en X y en Y del punto P, construimos un triángulo rectángulo, donde la componente del eje X es el cateto adyacente y la componente en el eje Y es el cateto opuesto. Como en este caso la hipotenusa del triángulo siempre será 1, entonces el seno es igual al cateto opuesto y el coseno es igual al cateto adyacente, por lo que el componente X es el coseno y el componente Y es el seno. En física existen varias limitaciones al trabajar con grados sexagesimales, ya que es necesaria una relación entre las variables angulares y lineales. La unidad que hace posible esta relación es llamada radián. Un radián se define como el ángulo cuya longitud de arco es igual al radio, por lo que se expresa en términos de ambas cantidades de acuerdo con la siguiente ecuación. Pero, ¿a cuánto equivale este ángulo en grados? Veamos. La longitud del círculo sabemos que es pi por diámetro, o lo que es lo mismo 2pi por el radio, por lo que el ángulo total de un círculo es de 2pi radianes. Por lo tanto, sabiendo que un círculo tiene 2pi radianes en total de ángulo interno y que en grados sexagesimales el equivalente es de 360 grados, la equivalencia de un radián a grados es de 360 grados sobre 2pi, lo que es aproximadamente igual a 57.296 grados. Aunque normalmente es más cómodo trabajar con valores que sean múltiplos de pi, si en cada intersección con el eje hay un aumento de 90 grados, en términos de radianes será de pi medios. ¿Recuerdas que este valor es igual al seno del ángulo y este valor es igual al coseno?
Ahora mandemos el punto P en donde θ es igual a 0. ¿Qué pasaría si tomamos la circunferencia del círculo y la extendemos desde el origen hacia el eje X y vamos siguiendo la trayectoria del punto P en el eje Y? Mira lo que tenemos aquí. Acabamos de obtener la gráfica del seno. ¿Qué pasaría si hacemos lo mismo con el coseno al seguir la trayectoria sobre el eje X? ¡Sorpresa! Con ayuda del círculo unitario obtuvimos las gráficas del seno y del coseno. Justamente, estas funciones describen el movimiento armónico simple, el cual es un movimiento periódico, lo que quiere decir que se repite el comportamiento. Por ejemplo, si el círculo revoluciona una vez más, observamos que el movimiento es el mismo tanto para el seno como para el coseno. En este caso vemos que la gráfica se repite cada que el círculo da una revolución, es decir, cada que suceden 360 grados o 2π en la recta numérica. Y con ayuda del círculo unitario hemos graficado el seno de X y el coseno de Y. Ahora vamos a agregar una variable muy importante en acústica, el tiempo. Por lo que ahora se graficará el tiempo t en segundos en el eje horizontal y x en el eje vertical. Por simplicidad solo graficaremos el seno, y en este caso la gráfica se describe por seno de t. Al haber transcurrido 2π segundos, el círculo completó una revolución, y este tiempo es llamado periodo. Observamos que, cada que transcurre el periodo, la gráfica del seno se va repitiendo, y esto irá sucediendo hasta el infinito. Como vimos anteriormente, este es el comportamiento del movimiento periódico. El número de ciclos que transcurren en un determinado tiempo es llamado frecuencia, la cual es recíproca al periodo. Puede tener base de tiempo de 1 minuto, 1 hora, etc., pero en el sistema internacional se usa el segundo. Entonces, su unidad estándar se denomina revoluciones por segundo, ciclos por segundo o hertz. Y así, al tener un periodo de 2π segundos, la frecuencia es igual a 1 sobre 2π hertz. Sabemos que la frecuencia mide cuántas revoluciones del círculo en un segundo. Pero ahora, ¿qué pasaría si en lugar de medir las revoluciones, medimos el ángulo? Introduciendo una nueva cantidad llamada frecuencia angular o velocidad angular, la cual se define como el recorrido del ángulo en un determinado tiempo, por lo que sus unidades son radianes por segundo. Siendo así, por cada revolución o ciclo, habría un recorrido de 2π radianes, por lo que es dependiente de la frecuencia de acuerdo con la siguiente ecuación. Y por consiguiente, también es dependiente del periodo. Así que, en este caso, al tener un periodo de 2π segundos y una frecuencia de 1 sobre 2π Hz, la frecuencia angular es de 1 radian por segundo. También observamos que al utilizar el círculo unitario, el seno toma el valor máximo del radio, el cual es de 1. Este valor representa el desplazamiento máximo desde la posición de equilibrio y se llama amplitud. De acuerdo con el sistema internacional, la amplitud se mide en metros, por lo que en este caso es de 1 metro. Podemos notar que también la función seno tiene un valor mínimo en -1, ya que su comportamiento es simétrico en el eje horizontal. Observamos entonces que, en el caso de x igual a seno de t, tenemos un periodo de 2π segundos, una frecuencia de 1 sobre 2π Hz, una frecuencia angular de 1 radian por segundo y una amplitud de 1 metro. Pero, ¿cómo podemos generalizar una función en la que intervengan todos estos valores? Para esto, haremos un análisis del comportamiento de x igual a seno de t. Si multiplicamos la función por 2, esto implica que se alargará en el eje vertical 2 veces, tomando un valor máximo de 2 metros. Si es por 3, entonces se triplicará y el valor máximo será de 3 metros, y así sucesivamente. En consecuencia, al multiplicar seno de t por una cantidad cualquiera, tomará el valor máximo de esa cantidad. Justamente, esta es la amplitud. Ahora, esta parte del seno se llama argumento, y sabemos que aquí lleva un ángulo. Pero, si el tiempo está en segundos, ¿cómo llegamos a un ángulo? Justamente es aquí donde radica la importancia de la frecuencia angular, que en este caso vale 1. Si nosotros multiplicamos la frecuencia angular por el tiempo y hacemos el análisis dimensional, observamos que el producto tiene unidades de radianes, lo que justamente es un ángulo. Entonces, ahora omega vale 1, y al variar sus valores, el seno se alargará o reducirá en el eje horizontal. Como vimos anteriormente, esto va a depender de la frecuencia de la función y por ende del periodo. Para un periodo de 2π, sabemos que eso produce un omega de 1. Si el periodo se duplica, es decir, vale 4π, la función se expandirá 2 veces. Si vale 6π, entonces será una expansión de 3 veces, y así sucesivamente.
Si ahora el periodo se reduce, la frecuencia irá aumentando como se observa, por lo que la gráfica ahora se irá comprimiendo. Y así tenemos la ecuación generalizada del movimiento armónico simple, la cual se aplica tanto para el seno como para el coseno, recordando que A es la amplitud, omega es la frecuencia angular, t es el tiempo y x es el desplazamiento. Pero falta una última propiedad muy importante, la cual es llamada ángulo de fase. Para que entiendas qué significa este concepto, regresemos al círculo unitario. Aplicaremos la ecuación del movimiento armónico simple tanto en el seno como el coseno, recordando que en este caso A y omega valen 1. También seguiremos el valor de ambas funciones en cada instante. Anteriormente, el recorrido de una revolución empezaba en el tiempo t igual a 0 y en el ángulo θ igual a 0 radianes, por lo que ambos valores son iguales en todo momento, ya que el argumento en este caso es igual a t radianes. En este instante, el coseno de θ vale 1 y el seno vale 0. Si graficamos a partir de este punto seno y coseno de t, tendremos estas gráficas correspondientes. Pero, ¿y si no iniciamos en ese punto, y ahora el instante t igual a 0 comienza en 45 grados o pi cuartos radianes? En este caso vemos que tanto el seno como el coseno valen raíz de 2, y al comenzar la revolución desde aquí, las gráficas correspondientes son estas. Ahora, vemos que las gráficas han cambiado, por lo que estas ecuaciones no son válidas, ya que hay que tomar en cuenta el ángulo donde inició la revolución u oscilación, el cual justamente es el ángulo de fase, y se agrega sumando en el argumento del seno y del coseno. Observamos que, al momento de acabar una revolución, justo al tiempo se desplazó el ángulo de fase de pi cuartos segundos. Este desplazamiento debido al ángulo de fase se llama desfase. Como sabemos, el movimiento periódico repite su comportamiento a lo largo del tiempo. Entonces, ahora veamos cómo sucede el desfase para varios ciclos. Tomemos las ecuaciones de seno de t y coseno de t y agreguemos el ángulo de fase. En este momento, este ángulo es 0, por lo que no hay desfase, y las gráficas son estas. Ahora, si hacemos que el ángulo de fase vaya aumentando poco a poco, vemos cómo las gráficas se van desplazando hacia la izquierda, o se van adelantando. Si ahora el ángulo va disminuyendo y se va haciendo negativo, observamos cómo se desplazan hacia la derecha o se van atrasando, por lo que concluimos que si el ángulo de fase es positivo, la gráfica se adelanta, y si es negativo, se atrasa. Cabe aclarar que cada que existe un desfase múltiplo de 2 pi radianes, la gráfica es una copia exacta de la ecuación inicial. También podemos observar que el seno y el coseno están desfasados por un ángulo de pi medios, lo que nos da justamente las siguientes identidades trigonométricas. Más adelante, estos desfases los veremos con más profundidad en otros videos. Finalmente, tenemos las ecuaciones generales del movimiento armónico simple, donde podemos identificar cada uno de sus elementos. Ahora que ya conoce las bases matemáticas del movimiento armónico simple, en los siguientes videos exploraremos sus aplicaciones físicas más comunes, tales como resortes, péndulos y otros sistemas que oscilan en la naturaleza. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle me gusta. Y recuerda que la acústica vive en nuestro día a día.